En este primer video tutorial vamos a ver una primera parte de cosas básicas de Photoshop que nos van a servir pues a la hora de modificar de manera sencilla imágenes que van a ser muy útiles para el Community Manager para realizar posts, realizar montajes, etcétera. En la parte de arriba tenemos las típicas pestañas, archivo, edición, ¿vale? Filtros, etcétera, que también veremos más detenidamente más adelante. Luego aquí debajo tenemos la herramienta que tenemos seleccionada y con diferentes opciones que podemos cambiar, ¿vale? Según vamos cambiando de herramienta, vamos viendo que nos va modificando, ¿vale?, la herramienta seleccionada, así como las diferentes características que podemos ir modificando de esa herramienta. Y luego aquí a la derecha, bueno, tenemos muchas cosas del color, etcétera, pero lo que más nos va a importar es esta pestaña de capas, ya que el Photoshop va a funcionar todo por capas y nos van a ir apareciendo aquí todas. Si ahora, por ejemplo, escribiésemos un texto, ¿vale?, podemos seleccionar tamaño, color aquí arriba en la zona que hemos dicho de las características de la herramienta, y podemos seleccionar también pues el color que queremos. Y aquí a la derecha hemos visto que se nos genera una nueva capa, una capa de texto en este caso. Si nosotros quisiésemos incorporar una imagen, aquí tenemos unas imágenes abiertas, por ejemplo arrastrándola, ¿vale?, vemos que se nos ha generado una capa nueva. Estas capas las podemos renombrar para tener todas las capas ordenadas. Como vemos ahora, por ejemplo, el texto está detrás. Si nosotros quisiésemos ponerlo delante, pinchamos la capa, ¿vale?, la arrastramos y ahora el texto ya lo tendríamos en la parte delantera. Luego una tecla que vamos a utilizar mucho es Control Alt más Z, que es para ir paso atrás, ¿vale?, y así vamos a poder ir deshaciendo todo lo que hemos hecho. Bueno, vamos a ir viendo las diferentes herramientas que tenemos, ¿vale?, que tenemos aquí en esta barra. La podemos mover si queremos, la podemos cambiar de sitio. Vamos a ir viendo las herramientas. La primera es la herramienta de mover. Si tuviésemos un objeto como el texto de antes, pues seleccionamos esta herramienta y con esta herramienta pues podemos moverlo a través de toda la pantalla. Luego también vemos que se nos generan, si nos acercamos el ratón a las esquinas, se nos generan unas flechas que nos va a servir pues para ampliar el texto, para cambiarle el tamaño, ¿vale? En este caso nos lo deforma. Si nosotros quisiésemos mantener las proporciones, tenemos que pulsar la tecla Shift, ¿vale? De esta manera se nos amplía o disminuye el texto, pero manteniendo las proporciones originales. También nos fijamos que si nos alejamos un poco de la esquina, ¿vale?, nos aparece una flecha en forma de curva. Pues esto nos va a servir para rotar el texto. Vale, pues como hemos dicho siempre, en la parte de arriba nos aparecen las opciones de la herramienta, en este caso herramienta texto. Podemos seleccionar el tipo de letra, podemos seleccionar el tamaño, si es centrado, a la izquierda, el color, estilo de texto, que esté curvado, ¿vale?, como queramos. Es decir, arriba vamos a tener pues todas las opciones, en este caso del texto, que es lo que estamos seleccionando ahora mismo. La siguiente herramienta es la herramienta de marco, ¿vale?, marco rectangular. Si os fijáis, en la herramienta anterior no teníamos ninguna herramienta dentro, ¿no? Si os fijáis, en estas herramientas tenemos un triangulito negro, ¿vale?, en el margen inferior derecho. Quiere decir que dentro de este botón hay otras herramientas. Si nosotros mantenemos pulsado el ratón sobre esa herramienta, se nos abre este pequeño menú desplegable con diferentes opciones: marco rectangular, elíptico, marco de fila única y de columna. ¿Esto para qué nos va a servir? Pues para seleccionar, ¿vale? Marco rectangular, pues nos genera un cuadrado, un rectángulo, nos genera una selección. ¿Para qué? Pues a la hora de modificar algo de la imagen, si yo tengo hecho una selección, ¿vale?, con estas líneas discontinuas, solo voy a poder modificar lo que esté dentro de esa selección. Si ahora yo cogiese y quisiese pintar, ¿vale?, quisiese pintar aquí fuera, ¿vale?, como veis no me pinta. ¿Por qué? Porque solo me va a permitir trabajar dentro del área seleccionada, ¿vale? En cambio, si os fijáis, dentro del área seleccionada sí voy a poder pintar.
Vale, pues luego tenemos marco elíptico también, nos permite hacer círculos, elipses, etcétera. Marco de fila única, vale, nos generaría ahí. Vale, y lo mismo, vale, pues con los demás. La siguiente herramienta que tenemos es otra herramienta de selección. Tenemos aquí la herramienta lazo, que nos va a servir para seleccionar a mano alzada. ¿Vale? Es decir, yo clico con el ratón, mantengo pulsado el botón izquierdo del ratón y es como un pincel, sí, como un pincel por donde yo pase, ¿vale? A mano alzada se me va a ir haciendo una selección. Esto es bastante más útil a la hora de no hacerlo con un ratón, ¿vale? A la hora de tener una tableta de edición. Ya hablaremos también de lo que es eso, ya que si no, al hacer las cosas a mano alzada con ratón, pues es un poco complicado, ¿vale? A la hora de terminar, cerramos la selección y se nos genera esa selección a mano alzada. Dentro de la herramienta lazo tenemos también el lazo poligonal. El lazo poligonal lo que nos va a hacer es una selección a partir de tramos rectos, ¿vale? De trozos de polígono. Si os fijáis, damos un clic, ¿vale? Soltamos el ratón y nos genera una línea recta hasta el siguiente punto que le demos un clic. Y así vamos a ir realizando un polígono, que así en este caso va a ser pues nuestra selección. Como vamos a ver, tenemos muchas herramientas de selección y las vamos a ir aplicando dependiendo de la imagen que tengamos, o incluso en una imagen podemos aplicar varias para poder hacer una selección lo mejor posible. Vale, ahora la estamos haciendo así de manera rápida y mal hecha y evidentemente no nos va a quedar bien, pero bueno, para que veáis cómo funcionan las diferentes herramientas. Esto lo tendríamos que hacer pues con paciencia, acercándonos más al zoom. Y ahora podemos cerrar directamente aquí, pinchando donde hemos empezado. Si le damos al intro, nos cierra la selección. ¿Vale? Si ahora, por ejemplo, quisiésemos, como hemos dicho antes, pintar dentro o hacer cualquier cosa, fuera no nos va a pintar, solo dentro de la selección. Si nosotros quisiésemos quitar el fondo, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer es invertir la selección. Ahora nosotros, como hemos dicho, solo podemos modificar lo que está cerrado por la línea de puntos, que es el avión. Pero si nosotros queremos quitar el fondo, ¿vale? Podemos venir aquí a selección y damos a invertir. O el atajo de teclado, mayús, control, más I. ¿Vale? En este caso, al hacerlo, os fijáis que alrededor de la foto, en el marco, se ha generado una línea de puntos. Quiere decir que ahora nuestra selección no es lo que está dentro, es decir, el avión, sino lo que está fuera, entre este marco y la línea interior de puntos. ¿Vale? Si ahora os fijáis, yo puedo pintar todo menos el avión precisamente. ¿Para qué nos puede servir esto? Pues, por ejemplo, queremos recortar el avión. Pues ahora que lo tenemos seleccionado, nos vendríamos a otra herramienta que luego vamos a ver también con más calma, que es el borrador de fondos. ¿Vale? Yo podría borrar todo el fondo, guardar esta imagen, y ahora si yo la pongo en una web o sobre otra imagen, ya no me va a salir un cuadrado blanco, ya que como he borrado el fondo me va a aparecer solo la silueta del avión. Siguiente herramienta, también de selección, y es la herramienta de lazo magnético. Esta herramienta de lazo magnético lo que hace es, se va pegando, ¿vale? Como si fuese un imán, en una línea de cambio de contraste. Por ejemplo, vamos a acercarnos un poco. Aquí tenemos muy definido la línea del avión, el negro, con el fondo azul, ¿vale? Entonces sí va a ser más fácil que funcione bien esta herramienta. Como siempre, pinchamos una vez, soltamos el botón izquierdo y vamos pasando el ratón, ¿vale? Por encima de la zona que queremos seleccionar. Vale, en esta parte, si os fijáis, está cogiendo el negro. En lugar de coger justo el borde de ataque, el naranja no nos lo ha cogido bien. ¿Vale? Entonces veremos que pues tendríamos que utilizar otra herramienta. Igual, para cerrar la selección, damos al intro, ¿vale? Y se nos cierra. Como decimos, podemos utilizar diferentes herramientas de selección dentro de una misma selección. Por ejemplo, la selección del avión. Podríamos utilizar el lazo magnético, ¿vale? Para esta parte, pero luego en la parte de abajo hemos visto
que el naranja no nos lo cogía bien. ¿Vale? Entonces, cerramos la selección, nos vamos a la herramienta de lazo poligonal, que es la que queremos utilizar ahora. Y aquí en la parte de arriba hemos dicho que teníamos las opciones de la herramienta que estemos utilizando. ¿Vale? Aquí vemos 4 cuadraditos. El primero es la selección normal, una selección para empezar una selección nueva. Y aquí nos pone añadir selección. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo pulso este botón, ahora la selección que haga con esta herramienta de lazo poligonal se me va a unir o se me va a agregar a la selección que tenía anteriormente. ¿Vale? Entonces ahora yo puedo seleccionar aquí otra parte del avión. ¿Vale? Ahora le doy al intro y se me ha agregado a la selección principal que tenía, la inicial que hice con el lazo magnético, se me ha agregado la que acabo de hacer. ¿Vale? Pero con el lazo magnético nos salimos aquí un trozo. Entonces también tenemos otro botón, el de la derecha, que pone restar selección. ¿Vale? Si ahora lo seleccionamos, lo que hagamos lo vamos a quitar de la selección inicial. Nosotros ahora queremos quitar este trozo porque nos ha cogido un trozo de fondo. ¿Vale? Pues lo mismo, pinchamos una vez y ahora con el lazo poligonal vamos haciendo una selección. ¿Vale? Cerramos la selección, damos al intro y ya nos ha quitado ese tramo. ¿Vale? Aquí nos fijamos también que nos hemos comido un trozo de fondo que no está muy bien hecho, pues podríamos hacer lo mismo, restar ese tramo de la selección inicial. ¿Vale? Y así con cualquier trozo que nos hayamos salido, hayamos hecho mal. Otras herramientas que tenemos aquí de selección es la herramienta de selección rápida. Esto es una herramienta que nos va a coger los píxeles semejantes y nos va a hacer, digamos así, pues como la misma herramienta dice, una selección rápida de todo lo que hay similar alrededor. Aquí tenemos el ancho el tamaño del pincel. Si ponemos un tamaño muy grande, lo que va a hacer es coger una media de los píxeles que hay dentro de ese círculo y nos va a hacer la selección. ¿Vale? Es decir, si lo ponemos tan grande como lo estamos haciendo ahora, ¿vale? Aquí la parte del avión, si no os la ha cogido bien, pero esta parte de arriba, si nos alejamos un poco, ¿vale? Vemos que ha cogido pues la mitad de la parte de arriba de todo el fondo que no queremos. ¿Vale? Entonces vamos a deshacerlo y vamos a coger la herramienta esta de selección rápida, pero vamos a hacerlo más pequeño. Vamos a coger un tamaño que no se nos salga de aquí. Vale, entonces ahora pinchamos, ¿vale? Vamos deslizando hacia abajo y nos va cogiendo todos los, como decimos, todos los píxeles similares a los que hemos pinchado. Si os fijáis, no nos ha cogido ahora el borde de ataque derecho negro, ¿vale? Porque nosotros hemos pinchado aquí el naranja. Entonces, para que nos coja esto, vamos a hacerlo un poco más pequeño. Nos venimos aquí a las opciones de la herramienta. Ponemos un tamaño de, vamos a escribirlo, 5 píxeles. ¿Vale? Y vamos seleccionando aquí el borde. ¿Vale? Ya vemos que nos lo ha cogido, nos ha cogido el negro, pero todavía no nos ha cogido el naranja. Podríamos utilizar, por ejemplo, la herramienta de selección poligonal, ya que es una recta y es muy sencillo hacerlo y nos va a salir mejor. O acercar el zoom, ¿vale? Y hacerlo pues con esta herramienta, haciéndolo pues incluso más pequeño. En lugar de 5 píxeles, vamos a darle a 2 píxeles. ¿Vale? Pero bueno, vemos cómo se nos sale un poco, ¿vale? Por aquí, con lo cual vamos a, como decimos, vamos a utilizar la herramienta de lazo poligonal. Y en este caso vamos a darle aquí a añadir selección. Como hemos dicho, esto es muy fácil, es una línea recta, con lo cual la cerramos, damos al intro y ya se nos ha agregado. Aquí en el morro del avión tampoco nos lo ha cogido. Podríamos coger ahora con la selección rápida y lo mismo. Aquí va a ser un poco difícil al ser tan fino, igualmente se nos sale, pues con la del lazo poligonal, que a mí es una herramienta que me gusta bastante, ¿vale? Pues podemos recortar y quitarlo de la selección. Vale, vamos viendo que es necesario utilizar diferentes herramientas de selección dependiendo de la zona de la imagen para que nos quede bien, ¿vale?
Como hemos dicho, lo estamos haciendo así un poco rápido, pero habría que dedicarle más tiempo para hacerlo bien, ya que el tema de la selección es bastante importante para luego modificar la imagen y que justo solo se nos modifique lo que queremos. Otra herramienta que tenemos por aquí, bastante útil, es la herramienta de varita mágica. Esta herramienta lo que nos va a hacer es, nosotros pinchamos sobre una zona de la imagen y esta herramienta nos va a seleccionar todos los píxeles que sean iguales y que estén pegados a ese píxel si lo tenemos aquí seleccionado contiguo, y si no tenemos contiguo nos va a seleccionar todos los píxeles que hay en la imagen de similar color. Luego tenemos también aquí la tolerancia. ¿Qué es esto de la tolerancia? Pues por ejemplo, si le ponemos una tolerancia muy baja, una tolerancia de 1, si yo pincho este píxel que tiene una tonalidad cierta de gris, solo me va a coger los píxeles que sean exactamente igual, ¿vale? Si yo le pincho ahora, nos coge muy poquitos, ¿vale? Nos coge, como vemos, pues esos ciertos colores de grises. Como no lo tenemos en contiguo, pues nos coge fuera del avión y por toda la imagen. Entonces le vamos a dar a contiguo y vamos a repetirlo, ¿vale? Le damos y solo nos coge, pues eso, los que son muy similares. Si yo le doy una tolerancia muy alta, quiere decir que me va a coger ya no solo los que son muy parecidos, sino que va a coger un rango de grises y negros mucho más amplio. ¿Vale? Como si os fijáis ahora, pues me ha cogido todos estos negros, estos grises. Si lo hacemos con el naranja, igual, ¿vale? Nos va cogiendo pues esos trozos que son iguales. Podríamos darle aquí a añadir selección, ir pinchando en las diferentes zonas, ¿vale? Y así nos va cogiendo las diferentes partes del avión. ¿Vale? Aquí se nos ha salido, pues bueno, daríamos para atrás. Entonces, ¿cuál es la tolerancia que hay que usar? Pues bueno, dependiendo de la imagen, tendréis que usar una u otra, o incluso para diferentes partes cambiarla, ya que como hemos visto, podemos añadir selección. A lo mejor yo ahora quiero tener una tolerancia pequeña de 10. Voy seleccionando estas partes de la imagen y luego hay otra zona que quiero seleccionar con una tolerancia mayor, pues la vuelvo a cambiar, ¿vale? Y sigo seleccionando.